Ya, entonces, teniendo ya los software listos, jóvenes, vamos a empezar el laboratorio. Vamos a trabajar hoy día en lo que es la tercera unidad para empezar ya a pasar a lo que es servicio en la nube y también microcontroladores, que si bien ya tenemos un poco de experiencia, vamos a empezar a trabajar mucho más en ello. Ya. Así que en la unidad 3, como yo les decía, antes de instalar los programas, tenemos ya dos documentos. El link de descarga que les dejé ahí es un OVA para trabajar con una Raspberry, pero virtualizada. Ya para que no tengan una Raspberry física, se puede hacer el laboratorio que trabajamos nosotros en una máquina virtual. ¿Ya? Y tiene las mismas prestancias que la Raspberry física. Entonces, así yo puedo hacer pruebas de repente, ¿cierto? Con microcontroladores, pero virtualizados. ¿Ya? La gracia es que esa Raspberry igual podemos ocupar los puertos físicos de nuestro PC, simulando que son puertos GPIO, que son puertos electrónicos para conectar un sensor. Pero en este caso serían los USB del computador, serían la interfaz. Pero es algo bastante similar, ¿ya? Esa es como la opción, si no tengo una Raspberry, no, ahí, sin ningún problema, ¿ya? Vamos a también ocupar lo que es Arduino, vamos a tener unos kits Arduino en la próxima semana para que empecemos a integrar los microcontroladores y todo esto ya, empezar a armar la parte de hardware, pero es para adelantar un poco lo que vamos a ver en el mes de noviembre. Ahora, ¿qué me interesa que descarguen? La carpeta que se llama material taller tutorial, que ya la bajaron, ¿cierto? Una carpeta bien livianita, que hay hartos archivos que vamos a ocupar hoy día, y principalmente para implementar unos servidores en la nube. Tenemos un script que vamos a subir un ratito más, tenemos unos archivos de configuración de lenguajes PHP, y hay un blog de notas que les dejé ahí con algunos comandos que vamos a trabajar cuando levantemos los servidores de base de datos. ¿Sí? No se recuerden cómo eran unas cuentas y lo van a sacar. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a empezar con las máquinas. Necesito que entren entonces a AWS. Yo creo que en los saldos estamos bien, ¿cierto? No nos ocupamos mucho. ¿No? Casi nada, ¿cierto? Ya, perfecto. Para que empecemos a implementar las instancias. Ustedes ya han tenido experiencia con las instancias, ¿cierto? Sí. Eh, Instancias Linux, generalmente CentOS y Ubuntu Server, o solo CentOS o Red Hat. Red Hat, ¿cierto? Ya, perfecto. Lo que vamos a hacer hoy día, como le estaba comentando, es implementar la instancia en la nube, ¿ya? La parte, ¿cierto?, de repositorio final, pero vamos a hacer una instancia hecha paso a paso, a manito, ¿cierto? Paso a paso, la instalación de paquetes y toda la configuración que conlleva. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con un script. Es decir, que lo haga solito, ¿ya? Entonces vamos a tener dos instancias, una hecha manual y una hecha automatizada. Y después que tengamos las instancias creadas y configuradas, vamos a empezar a levantar algunos servicios para mandar archivos a esta instancia y probar que funcione. ¿Ya? Eso es como el objetivo de la clase de hoy día. ¿Ya? Para que ya tengamos estas máquinas implementadas. Ahora, no es necesario que hagan dos solamente para hoy día, pueden hacer todas las que quieran, ¿cierto? Si aquí una máquina te ocupa aproximadamente 20 a 22 pesos por hora, así que es súper barato el costo final. Así que pueden tener muchas más aparte de las que vamos a hacer hoy día. Ya voy a entrar a mi cuenta, chiquillos. Si por algún motivo no pierden los saldos o se le acaban, me avisan para poder agregarlos con $100 más, ¿ya? ¿Ya? Antes que, para que lo puedan ocupar correctamente. Así que, claro. La instancia, bueno, ustedes saben que se cobra por hora de uso, así que mientras está encendida hay un costo, ¿ya? Yo tengo hartas cuentas, por eso se me ven varias sesiones chiquillas. ¿Sí? Ahora, depende también, por ejemplo, el costo del hardware que tú le agregues. Si tú, por ejemplo, le pones más módulo, más RAM, o le agregas más disco, obviamente el costo va a subir, ¿ya? Así que también hay que considerarlo. Pero en estricto rigor igual siempre es más barato. Ya, ahí estamos en la sesión. Ya, detalles chiquillos que, bueno, si ya tienen experiencia con AWS, tener o fijarse que las ventanas emergentes de los navegadores estén desbloqueadas para poder levantar la ventana de conexión, que generalmente es como el error más común, ¿ya? Que no pueden abrir la segunda ventana porque tienen bloqueado, ¿cierto? El navegador. Ya, después que tenemos
¿cierto? Nuestro navegador listo. Iniciamos sesión en StarLab. ¿Ya? StarLab. Y esperamos que cargue, ¿cierto?, la conexión hacia el data center más próximo para nosotros de Amazon, que es el de Virginia y el de Virginia. No próximo en distancia, pero sino que es próximo en disponibilidad. ¿Ya? Son 14 data centers que tiene AWS, pero uno de ellos los destina para los usos gratuitos, que es el de Virginia. ¿Ya? Tenemos físicamente uno más cercano, que es el de Sao Paulo, Brasil, pero ese es de pago, así que por eso no nos podemos conectar a ese. Por eso siempre cuando se inicia sesión con la cuenta gratuita nos conectamos al BIM. Ya. Recordando un poco, ¿cierto?, lo que es el uso de AWS. Ya, permiten la ventana emergente entonces e iniciamos la ventana de conexión ahora a AWS. ¿Dónde se puede a iniciar laboratorio y luego abrir permitir la ventana que se abra si te la tienes bloqueada. Ya. Una vez que, ¿cierto?, estamos ya en la consola de administración, no cerrar nunca la ventana de conexión, que es la primera, ¿cierto? Hay que mantenerla siempre abierta, por eso es importante ir desbloqueando las ventanas emergentes o la protección de ventana emergente en su navegador para que no se le vayan a cerrar el laboratorio y también se le vayan a cerrar lo que son las instancias, ¿ya? Vamos ahora a trabajar en lo que son las S2, las Elastic Cloud, que son las instancias disponibles para poder crear. Y vamos a hacer la primera a mano, ¿cierto? Paso a paso. Todo lo que vamos a requerir nosotros como un servidor repositorio para mandar datos desde una Raspberry o desde un Arduino, ¿ya? Por lo tanto, lo que se va a convertir en este servidor va a ser un servidor de base de datos con un servidor web incorporado y también que soporte algunos lenguajes de programación, idealmente Python, para poder mandar algunos parámetros hacia esa instancia, ¿ya? Ahora, bueno, para los laboratorios que vamos a hacer nosotros son un par de horas que van a estar encendidas, ¿cierto? Probamos y después la apagamos. Ahora, si usted quiere tener algo 24/7, podría tener la máquina encendida todo el tiempo que quiera hasta que el saldo se acabe, que podría durar un par de semanas, ¿cierto? Y ahí cero saldo. Y ahí, ¿qué pasa? Asigno una tarjeta de crédito y puedo tener mi máquina encendida todo el tiempo que quiera, ¿ya? Pero aún así es más barato que tener servidores físicos, ¿cierto? Es mucho más económico, ¿ya? Principalmente para los proyectos IoT, principalmente por eso. Ya. Digamos entonces la pestaña que se llama o Elastic Cloud, y si no le encuentran en el buscador de arriba, buscan S2, ¿cierto? Escriben S2 para que le aparezca la pestaña de instancias. Ya. Nosotros, entonces, ¿qué tenemos acá para trabajar en la instancia? En este caso tengo 0 instancias, ninguna máquina virtual hecha. Y tenemos que tener dos cosas. Primero, ¿ya?, que quizás lo pueden hacer al revés, lo pueden hacer posteriormente, pero yo les recomiendo primero hacer lo que son los pares de claves, que son las llaves cifradas para la instancia. Y lo segundo, hacer lo que son los grupos de seguridad. Los grupos de seguridad son las políticas que tiene AWS para abrir puertos TCP y UDP para conectarnos a la instancia, ¿ya? Si esos puertos no están abiertos y lo vamos a requerir para un servicio, por ejemplo, es imposible que nos podamos conectar, ¿ya? Principalmente los puertos que se van a abrir son los puertos 443 y 80 para los servicios web, el puerto 3306 para el gestor de base de datos MySQL, el puerto 21 para FTP, para transferir archivos, el puerto 22 para SSH, etc. Así que saben, varios puertos que necesitamos abrirlos en los grupos de seguridad, en ese portajuego que tiene AWS, que se llama CloudWatch, y luego de ello, el par de claves. Ese archivo que es importante, si ya tuvieron experiencia antes, ¿se hace cuántas veces? Una vez. El par de claves tú lo puedes crear una vez y lo puedes descargar una vez. Y ese par de claves, que va a ser el archivo principal para nosotros, para poder tener la clave o contraseña de conexión a la instancia. Si lo perdemos, ya, por algún motivo, no podemos volver a descargarlo. Por eso es importante que una vez que lo creemos, respáldelo, ¿cierto? En su correo, en la nube, donde ustedes quieran, pero no lo pierden, ¿ya? Podemos hacer muchos pares de clave, pero no lo podemos replicar el mismo, ¿cierto? Se hace una sola vez. ¿Ya? Eso lo conocían, ¿cierto? ¿Sí?
¿Les pasó alguna vez que se les perdió? Sí. Alguna vez se les perdió el archivo par de clave y no lo podían encontrar y no podían conectarse. ¿Ya? Así que esos son detalles. Primero, vamos a hacer el grupo de seguridad. ¿Ya? Si bien AWS tiene un par de claves y un grupo de seguridad por defecto los trae, vamos a crear nuestros propios par de claves y nuestro propio grupo de seguridad. Primero. De esa forma, al tenerlo listo, después hacemos la instancia y si podemos crear más instancias, la asociamos a esos dos elementos. ¿Ya? Comencemos primero con el grupo de seguridad. Vamos a ir al grupo de seguridad, lo pueden encontrar también en el perfil de la izquierda. ¿Ya? Para que lo vamos a crear, grupo de seguridad o security group. Y como les decía, hay uno que viene por defecto, pero no lo vamos a utilizar, ¿ya? Y vamos a hacer nuestro propio grupo de seguridad. ¿Ya? Propio grupo de seguridad. Crear grupo de seguridad nuevo, ¿ya? Lo vamos a identificar con un nombre, ¿ya? Para que ustedes sepan de qué se trata. Por ejemplo, yo lo voy a llamar IoT. Así me voy a acordar que es para los proyectos IoT. El nombre puede ser el que usted quiera, ya no es necesario que sea el mismo, pero por recomendación, el nombre que usted tenga identificable. Una descripción, ahí le escribo un comentario, ¿ya? ¿Para qué sirve, por ejemplo? El grupo de seguridad para instancias IoT. ¿Por qué hay que poner un comentario? Porque tú puedes crear muchos grupos de seguridad para muchos tipos de laboratorios. Entonces te puedes confundir después qué es lo que hace este, qué puertos tiene abierto, para qué lo hice, qué cosas bloquea, etc. ¿Ya? Tenemos el grupo de seguridad para instancias IoT. ¿Listo? Y luego viene la configuración propia de este cortafuego, ¿ya? Es un cortafuego como tal, que lo que hacen los cortafuegos es permitir o denegar tráfico, ya sea IP o puertos o servicios, hacia o desde la máquina, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar las reglas de entrada, ¿ya? Las políticas de entrada. No viene ninguna porque estamos haciendo nuestro propio grupo de seguridad, ¿ya? Nuestro propio grupo de seguridad y le vamos a decir agregar ahí regla, ¿ya? Vamos a hacer la regla de entrada. En la regla de entrada que vamos a ocupar, hay varias plantillas de ejemplo, entendiendo para qué voy a necesitarla. Por ejemplo, abrir a ciertos protocolos o servicios para abrir ciertos protocolos de transmisión como TCP o UDP, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a abrir una que se llame todo el tráfico, ¿ya? Es decir, vamos a abrir todos los puertos de todos los protocolos hacia la máquina, ¿ya? Todo el tráfico. Eso quiere decir que va a quedar expuesta a todo, ¿cierto? Todo. Por tanto, los protocolos que van a llegar hacia mi máquina va a ser tanto TCP y UDP. Y los puertos que van a poder conectarse a mi máquina son desde el 1 al 65.535. O sea, estamos abiertos al mundo de ese sentido. Ya, todos los puertos abiertos. Y luego me pregunta qué tipo de tráfico IP quiero recibir. Y ahí me va a preguntar si quiero recibir cualquier IPv4 o cualquier IPv6. Entonces vamos a hacer una regla que diga Anywhere IPv4 o cualquier IPv4. ¿Ya? Entonces vamos a recibir todo el tráfico de todos los protocolos, de todos los puertos, de cualquier dirección IPv4 del mundo hacia la máquina. ¿Ya? Y agregamos una segunda regla igual, pero lo único diferente que va a ser de todo el tráfico IPv6. ¿Vale? Entonces ahí mismo otra regla, también todo el tráfico de entrada, todo el tráfico, está todo el tráfico, recorro un poquito la pantalla, ahí está. Todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos, pero desde cualquier dirección IPv6 origen. ¿Ya? Tenemos lista nuestra política de entrada. Más abajo están las políticas o reglas de salida y las hacemos igual. Todo el tráfico de cualquier dirección IPv4, todo el tráfico, todos los puertos, desde cualquier dirección IPv6. Entonces son dos reglas de entrada, dos reglas de salida, que son generales o que hace que la máquina quede expuesta a todo, ¿ya? Entonces, en reglas de salida, lo mismo. Una regla que diga todo el tráfico, ¿ya? De todos los protocolos, de todos los puertos,
para cualquier dirección IPv4. Segunda regla, todo el tráfico, todos los puertos de cualquier dirección IPv6. Ahí estarían las 4 reglas, 2 de entrada, 2 de salida. Y cuando las tenga listas, las crea en el botón crear grupo de seguridad. ¿Ya? Cree su política. ¿Bien hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? Ya. De todas formas, ahí me envía un mensaje, me dice una advertencia. Atención, usted con esta regla está dejando su instancia expuesta a cualquier dirección IP desconocida del mundo. Ya, perfecto, lo tengo claro. ¿Ya? Así que igual lo hago de todas formas. Y creo mi grupo de seguridad. Si por algún motivo... Ay, me dice que está repetida, la repetí 2 veces la misma, por eso me da la alerta. Si por algún motivo se llegasen a equivocar o les faltó una regla, la pueden volver a editar después, ¿cierto? Se le agrega la política que le faltó. ¿Ya? Está. ¿Viste que también le falta algo, no? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos todo el tráfico IPv4, todo el tráfico IPv6, todo el tráfico IPv4, todo IPv6. ¿Ya? Sí. Le pueden poner, aquí en las descripciones también, si olvidan algo, la pueden agregar ahí y asignarla. Ya. La etiqueta, ¿cierto? Son los recursos para poder identificarla dentro de las reglas posteriormente. Ya. La regla se crea, chiquillo, pero siempre le envío un mensaje porque te dice que está en una regla muy riesgosa. ¿Ya? Después que se crea la regla, ¿ya? La van a revisar en el listado donde está la regla original que se llama default y la que usted creó que se llama IoT. ¿Ya? Le puede poner igual otro nombre para identificarla también dentro de las reglas que vaya generando. ¿Ya? Ya, ahí tenemos nuestra regla. Si le falta algo, la quiere editar, la puede hacer después posteriormente acá. Regla de entrada, regla de salida, ¿ya? Y va a quedar, ¿cierto?, disponible para cuando vaya a agregar la siguiente instancia. Ya, yo le puse por nombre IoT. Ahora, ese grupo de seguridad, si usted gusta, lo puede eliminar, el que viene por defecto, si gusta, o si quiere lo deja, ya no hay ningún problema. No te afecta en nada, ni tampoco te va a cobrar adicional por tenerlo, ¿ya? No hay ninguna relevancia. Vamos ahora a crear la clave, el par de claves, ¿ya? En la misma sección donde está red y seguridad, por el panel izquierdo están los pares de clave, y también viene una clave por defecto que se llama bouquet, ¿ya? Bouquet. Esa clave es una clave genérica, la puede ocupar usted para trabajar en su instancia, pero como recomendación, creemos la nuestra, ¿ya? Así que también crear un nuevo par de claves. Ahora, ¿por qué por recomendación no borrar la que viene por defecto? Si se pierde la suya, ¿por cierto? Pierde la suya, tengo otra más de respaldo, claro. Tiene sentido, claro. Ya. Lo mismo, para crear el par de claves, le da un nombre. Yo le voy a dar el nombre igual que el grupo de seguridad, así para identificarlo. Y me pregunta qué tipo de formato quiero usar, ¿ya? Ahora, la recomendación que yo, como vamos a hacer un par de claves, que si bien lo vamos a ocupar con máquinas Linux, pero quizá usted ese mismo par de claves quiere ocuparlo con máquinas Windows que vaya a crear a futuro, hágalo del tipo .pem, ¿ya? .pem. Ese archivo .pem es un archivo estándar que le va a servir para los dos tipos de plataformas, para claves de máquinas Windows como máquinas Linux. En cambio, por ejemplo, si lo deja como .ppk, es un archivo con una llave abierta que solamente es para máquinas Linux. Entonces tengo que volver a hacer otra parte de clave. ¿Ya?
Entonces, mi recomendación, .p, ¿ya? Algoritmo de seguridad, RSA, un algoritmo bastante robusto que genera un número aleatorio gigantesco, por lo tanto, que una clave sea igual a otra, en nombre puede ser, pero el número de identificación es imposible casi, ¿ya? Ese es un hash que es casi imposible por replicarlo, un número muy grande, ¿ya? Entonces, RSA, PEM y crear par de clave. Y ahí lo guardan, lo va a descargar y lo guardan inmediatamente. RCA, PEM y crear par de clave. ¿Ya? El archivo se baja, .pem, y como explicamos, respáldelo inmediatamente. ¿Ya? Ahí yo inmediatamente lo voy a guardar aquí con otro archivo PEM. Nunca está de más. ¿Ya? ¿Pudieron crear el archivo PEM, chiquillos? ¿Ya? Recuerden que las máquinas se congelan, así que lo van a perder. Guárdenlo en la unidad T, el disco T del equipo. Ese disco no está congelado, así que si en caso de cualquier cosa, lo tienen ahí también guardado el archivo PEM. ¿Ya? Yo lo guardé inmediatamente en OneDrive para, ¿cierto?, no perderlo a futuro. Cuando tengan ya listo el archivo PEM descargado, ¿ya? Cuando tengan el archivo PEM descargado, .pem, vamos ahora a el archivo convertirlo en PPK. Así va a quedar de las dos extensiones, PEM y PPK. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Para poder hacer esa conversión de archivo y tener las dos copias para los dos formatos, tener el programa PuTTY instalado. ¿Ya? PuTTY, cuando ustedes lo instalan, ¿ya? No solamente instala la interfaz de conexión remota para distintas plataformas, sino que instala una extensión que se llama PuTTY Generator o PuTTY Gen. De hecho, si usted va al instalador, ¿cierto?, donde se instaló en su máquina, busque la herramienta que se llama PuTTY Gen. Le va a aparecer. O PuTTY Generator. PuTTY Gen. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer es abrir esa herramienta que trae PuTTY, ¿ya? PuTTY Gen. Y vamos a tomar el archivo PEM que recién teníamos, lo vamos a cargar a este programa y lo vamos a guardar como archivo PPK después. Vamos a hacer una conversión. ¿Ya? Entonces busquen en PuTTY, dentro de PuTTY hay un complemento que se llama PuTTY Generator, cuando lo instalaron, PuTTY Gen, ¿ya? Y van a cargar en la pestaña Load, busquen el archivo PEM que recién hicieron, cárguenlo, ¿ya? El archivo que viene encriptado. No aparece. No aparece. Tienes que ponerle ver todos los archivos. Todos los archivos. ¿Ya? ¿Ya? Ahí ver todos los archivos y carga el archivo PEM. ¿Ya? ¿Dónde se metió? Tienes que cargarlo, buscar el archivo y cargarlo. El archivo PEM. En PuTTY Generator. ¿Ya? Lo cargan, les carga el archivo, lo desencripta, ¿ya? El archivo PEM. Y ahora, una vez que lo cargamos, tenemos que guardarlo donde dice guardar llave privada, ¿ya? Lo vamos a guardar con el mismo nombre, pero va a quedar con una extensión distinta que es PPK, ¿ya? Entonces así vamos a tener dos archivos, ¿cierto? El mismo pero PEM, el mismo pero PPK. Uno con encriptación y otro sin encriptación. Entonces lo cargamos y luego guardar la llave privada. Ahí. ¿Ya? Guardar la llave privada. Le dice que se va a desproteger el archivo. Le digo que sí. Y lo guarda con el mismo nombre. ¿Ya? Pero lo va a guardar con la extensión PPK. Solito lo guarda con la extensión. Póngale el mismo nombre, pero lo guarda con otra extensión. ¿Ya? Ahí usted busque la ruta, respáldelo igualmente, donde lo va a guardar. ¿Ya? Y revise. Y va a tener el archivo dos veces. El mismo archivo. El PEM
y el PPK. El que es encriptado y el que es sin encriptación. ¿Ya? Ahí está el mismo archivo. Entonces, uno es .pem y el otro es .ppk. ¿Ya? Guárdenlo archivo. ¿Ya? Sí. Entonces, ahí respáldelo y inmediatamente lo subo a OneDrive. El archivo. El .pem, el .ppk. Y cierro el PuTTY Generator. ¿Ya? Cierro el PuTTY Generator. Ahora sí, tenemos los dos archivos listos. ¿Ya? El .pem, el .ppk. Y vamos ahora al proceso de crear las instancias, ¿ya? Vamos a crear la instancia, primero manual, ¿ya? Y luego vamos a crear una instancia con un script automatizada, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta que en un par de segundos ya está lista la instancia precargada con un archivo, ¿cierto?, de programado. Ya, tienen los dos archivos, ¿cierto? Para que vamos avanzando. Los dos archivos, vamos a lanzar la instancia ahora. Lanzar la instancia, que significa crearla. Y vamos a buscar la primera instancia en el selector donde están todas las imágenes o distintos tipos de sistema operativo a elegir. Ahí en buscar más a más, donde está la lupa, ahí, ¿ya? Donde está la lupa. Y vamos a filtrar las instancias que son solamente de uso gratuito, ¿ya? Y no me muestre las instancias que también son de pago. Entonces ahí hay una pestaña que dice solo nivel gratuito o free tier only, ¿ya? Márquela, la casilla, para que le aparezcan 15 instancias disponibles, ¿ya? 15 o 16. Y no las 47, sino que 15. ¿Ya? Después de eso, que seleccionamos la instancia de tipo gratuita, que no me cobran por su hardware, que solamente me cobran por el uso, van a buscar la instancia Ubuntu Server 2004. ¿Ya? Del listado. Ubuntu Server 2004. ¿La pillaron, chiquillos? ¿Sí? Ya. La Ubuntu Server 2004 es la instancia que vamos a utilizar nosotros para nuestro proyecto. ¿Ya? Es un sistema operativo basado en Debian, igual que Raspbian, que estamos usando para la Raspberry. ¿Ya? Así que los mismos gestores, comandos, instalación de paquetes son los que vamos a ocupar tanto para la Raspberry como para este servidor. ¿Ya? Seleccionamos Ubuntu Server 2004, chiquillos, no otra versión. Esa, tiene que ser específicamente esa. ¿Ya? La seleccionamos. ¿Ya? Y vamos a empezar a configurar. ¿Qué vamos a configurar de la instancia? Primero le vamos a dar un nombre. Este nombre lo puede cambiar después, ¿cierto? El que usted quiera. ¿Ya? Lo voy a llamar server IoT1. O el nombre que usted quiera, solamente para identificarlo. ¿Ya? Y abajo agregue los archivos que usted ya hizo. Por ejemplo, cuando pregunta por una llave cifrada, par de clave, elija la que usted creó. ¿Ya? En par de clave, elija la que creó. Y en configuraciones de seguridad, elija el grupo que usted hizo. ¿Ya? O el cortafuego que usted preparó. Ahí estaríamos entonces. Elegimos nuestro par de clave y nuestro grupo de seguridad. El resto de configuraciones, tanto de RAM, disco duro o volúmenes, lo vamos a dejar por defecto, no lo vamos a cambiar, ¿ya? Para esta instancia. Y ya con eso vamos a crearla, ¿cierto? Solamente agregamos el grupo de seguridad y solamente agregamos el par de claves. No hicimos ninguna modificación más, ¿ya? Con eso, lanzar instancia para que se cree, ¿ya? Lanzar la instancia. Entonces repasamos, es un Ubuntu Server 2004 con nuestro propio par de claves, con nuestro propio grupo de seguridad, que es un cortafuego con los puertos abiertos de entrada y salida.
ya un disco de 8 gigabytes, tiene un giga de RAM, así que está impecable para lo que necesitamos, ¿ya? Lanzamos la instancia. ¿Ya? Empieza la creación de la instancia, que estas son máquinas, como les decía, virtualizadas como tipo plantilla, por lo tanto empieza a reunir todos esos recursos y la empieza a preparar, ¿ya? Eh, Podemos ir a ver la instancia, ver cómo se crea, ¿ya? Ahí en instancia. O sea, como todavía no está disponible, ¿cierto? Va a empezar a aparecer la creación de la instancia. Está pendiente todavía su estado, ¿ya? Cuando diga ya está en ejecución, después disponible, nuestra instancia va a estar lista, ¿ya? Aparece la información, fecha de creación, sistema operativo, grupo de seguridad aparece, por ejemplo, par de clave y toda la información necesaria que requerimos para conectarnos. Incluso aparece la zona de disponibilidad y me dice que está en el data center del este de Estados Unidos. ¿Ya? El data center use is 10. Qué importante recordar de la instancia que estamos creando para trabajar en la nube, eh, que las instancias tienen dos direcciones IP, ¿ya? Una dirección IP pública y una dirección IP de tipo privada. La privada es una dirección que tiene asignada su tarjeta de red para trabajar en forma interna en Amazon con otras instancias, ¿ya? Como si estuviesen dentro de la misma red local, entre ellas. Y la IP pública es la IP que nos facilita Amazon asociada a la IP privada para poder llegar nosotros remotamente a la instancia, ¿ya? La IP privada tiene una particularidad que es estática, por lo tanto, si IP privada siempre se mantiene igual. Yo apago la máquina y la IP privada es la misma, pero con la IP pública pasa algo. Cada vez que tú apagas la instancia, la IP pública es otra, ¿cierto? Es dinámica. Ahora, si usted quisiera tener esa IP siempre, la IP pública siempre la misma, hay que pagar, exactamente, hay que pagar para mantenerla, ¿ya? Que, bueno, como es parte del servicio gratuito, no podemos hacerlo, ¿cierto? Hay que pagar un costo adicional. Ya. En ejecución, estado de comprobación, creo que la máquina está lista para que ya podamos conectarnos y empecemos también a configurar y empezar a agregar estos servicios, ¿ya? Entonces, primero vamos a probar, ¿cierto? Si llegamos a la instancia o si ya está casi lista, haciendo un ping a la dirección IP pública, ¿ya? En la misma instancia te aparece abajo, en su información, en su detalle, la IP pública, ¿ya? Así que pruebe con una terminal, PowerShell o línea de comando, un ping, y vea si ya le está respondiendo el ping, ¿ya? Si todavía no le responde es porque quizás todavía la máquina está creándose. Si ya te responde, porque está en preparación o en ejecución, ¿ya? 4 de 4. 4 paquetes enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. ¿Ya? Así que un ping a su IP pública. Pruebe. ¿Ya? Si ya te parece en ejecución, ya le puedes hacer un ping. Si todavía está creándose, no te va a dar el ping todavía porque la máquina no está preparada. ¿Ya? ¿A quién le respondió este tío? ¿Le responde bien? ¿Sí? Ya. Ahora, si por algún motivo yo le estoy tratando de hacer un ping y no me responde y la máquina está creada, debo ver mi PC. Mi PC puede tener un cortafuegos que hay que bajar, ¿ya? Puede ser que mi computador es el que tiene el cortafuegos activo, ¿ya? El firewall, exactamente. Pero ya me responde, con eso ya la máquina está en condiciones de empezar a que nos empecemos a conectar, ¿ya? Ahora, vamos a conectarlo a la instancia. Para conectarnos nosotros lo podemos hacer de dos métodos. Uno de ellos es ocupar la conexión que nos brinda directamente AWS mediante el navegador. A través de la misma página de Amazon, abrir una consola y conectarnos ahí. ¿Ya? Si yo no puedo conectarme desde ahí, por algún motivo de seguridad, por algún cortafuego que tenga en el lugar donde estoy, por ejemplo, aquí en acá hay un cortafuego, entonces puede que me bote la conexión, lo voy a tener que hacer con el programa PuTTY, ¿cierto? Entonces tengo las dos alternativas, ¿ya? Por la consola, que es vía web, por PuTTY, ¿ya? Y la tercera opción, ¿cierto? De conectarme, si ninguna de las dos anteriores me funciona, no tengo programa PuTTY, por ejemplo, o no puedo cargarlo a través del navegador, es hacerlo por PowerShell. Por la terminal de Windows se puede conectar.
¿Ya? El Linux es nativo, ¿cierto? Uno con la terminal de Linux directamente no requiere programas ni nada, se hace de la misma forma. ¿Ya? Pero bueno tener alternativa. Conectémonos entonces. ¿Ya? Conectar. ¿Ya? Tenemos seleccionada la instancia. Se entiende que probamos con un PIC primero. Y ahí me dice la información que requiero. Está la IP pública, está el usuario, ¿ya? De la instancia. Y el archivo par de claves ya lo tenemos, por lo tanto la clave ya está disponible. Entonces aquí me da las opciones de conexión. Vamos a probar la primera, ¿ya? Conexión de la instancia mediante el navegador, ¿ya? Sería aquí mismo conectar y ver si me carga en una ventana emergente una conexión vía web hacia la máquina. Si no me resulta, vamos a hacerlo con la opción que está ahí que dice cliente SSH, ¿ya? Los dos métodos de conexión. Probemos el primero. ¿Ya? Entonces, elegimos, repitamos el paso. Está la máquina, le digo conectar, ¿ya? Me tira el panel de conexión, y ahí me dice conectarse mediante, en este caso, el navegador. Perfecto. Probemos. ¿Ya? Ahora, para este ejercicio chiquillo no es necesario estar conectado a la red Lake Informática, sino que a la red institucional de INACAP, ¿ya? Yo estoy conectado al laboratorio. Y pasó. Pasó. Por lo tanto, no hay un cortafuegos o algo que me esté bloqueando el acceso. Perfecto. La primera opción resultó. Si no me funcionaba esta, lo hacíamos con PuTTY, ¿cierto? Con PuTTY. Donde tengo que conocer el IP, el usuario y el archivo de clave de conexión. Si lo tenemos disponible. Ya. ¿Quiénes se pudieron conectar vía web? A ninguno lo bloqueó, ¿cierto? No, perfecto. Si te bloquea, chiquillo, ahí puede ser los cortafuegos de tu equipo o de la red donde estás conectado, ¿ya? Te sale un mensaje en naranjo, dice conexión, closest connection, ¿ya? Que te está bloqueando el puerto 22, dice, del protocolo SSH, ¿ya? ¿Ustedes saben conectarse por PuTTY o no? ¿Un PuTTY han conectado alguna vez? ¿Sí? Bueno, ya. Veamos cómo. Mira, voy a conectarme por PuTTY en caso que también debamos hacerlo, ¿ya? Pero vía web ya estamos listos. Si me quiero conectar por PuTTY, chiquillo, lo tendría que hacer de la siguiente manera, ¿ya? Por si no me resultó la opción 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro PuTTY, ¿cierto? El programa PuTTY, y necesito conocer la dirección IP, ¿ya? Y el archivo cifrado de conexión. Entonces, lo primero es buscar la dirección IP. Ahí está. La copio, la IP pública, ¿ya? En PuTTY. Selecciono el protocolo SSH. PuTTY, SSH. En caso que no me funcionó la primera opción de conectarme. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? En el menú de PuTTY, donde dice Connection, SSH, autenticación, ¿ya? Credenciales, ahí me dice algo, me pide algo. Dice que ahí debo cargar el archivo private key, el .pp. Entonces, debo cargar el archivo ppk, que fue el segundo archivo que convertir, ya que lleva la clave. Es para cargar la clave de conexión. Entonces ahí lo cargo, SSH, autentificación, credenciales, browse, busco el archivo ppk, ¿ya? El .ppk, el que creamos, ¿ya? Y ahí, miren lo que me dice, se va a conectar, ¿cierto? Mismo mensaje, usted se va a conectar mediante el protocolo SSH a través del puerto 22. Y ahí, aceptas, ¿ya? Te pide el usuario. ¿Cuál sería el usuario? Ahí está, Ubuntu, aparece ahí. Ubuntu. Y estoy dentro de la máquina. De la misma forma como lo hicimos vía web. Así de sencillo también es hacerlo. ¿Ya? Entonces tenemos dos alternativas. Una, hacerla con el programa PuTTY, como tenemos por acá, y la otra, hacerlo vía web. Usted usa cualquiera de las dos. Ahora, a mí me gusta más hacerlo con el programa PuTTY porque puedo hacer el copy-paste de repente de cosas. Copiar, pegar en la terminal ahí. ¿Ya?
Y el navegador de repente a veces se cierra, ¿cierto? El explorador y perdemos la conexión. Entonces, a mi parecer es un poquito más estable usarlo con PuTTY versus el navegador. Pero eso queda abierto para cualquiera, ¿vale? ¿Qué pasa si no tengo ninguna de las dos opciones? No puedo hacerlo por el navegador. Por algún motivo. Tengo un cortafuegos, me bloqueó. No lo puedo hacer por PuTTY porque no me funcionó PuTTY. ¿Cómo lo podría hacer? La tercera opción. Por la PowerShell, ¿cierto? La tercera opción es la PowerShell. Hagámoslo por la PowerShell también, pues mira. ¿Cómo lo haría? En la PowerShell tengo que abrir una PowerShell, ¿ya? Una PowerShell de Windows, ¿ya? Una terminal. Ojalá como administrador, sí, exactamente. Como administrador, clic derecho, ejecutar como administrador. ¿Ya? Que es yo le digo, este es el CMD con esteroides, ¿cierto? Potente, ¿cierto? Se puede programar también. Es una consola, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace aquí? ¿Cierto? Que es la tercera opción. Para conectarme, ¿cierto? Por la PowerShell, lo que debo hacer es lo que me indica aquí AWS que debo considerar. Incluso me da el script listo. Copiar y pegar. Ahí viene listo. Entonces, ¿qué dice? Usted copia, esto lo hacía en la terminal Linux, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Dice que va a copiar el acceso SSH, que es el comando SSH-i. Debo tener disponible el archivo PEM. Ahí que va el usuario, de ahí va la dirección IP pública de la máquina. O sea, ahí llevo todos los datos. Pero debo estar en una ubicación donde esté el archivo disponible. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, para poder copiar y esto me funcione, ¿ya? Para que me funcione, debo buscar dónde guardé el archivo PEM. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, lo guardé en el disco T. Entonces, lo que debo hacer es cambiarme al disco T, ¿ya? Al disco T, cambiarme de ruta. Y luego que me cambie de ruta, que esté dentro del disco, pegar el comando. ¿Ya? La idea es que yo esté viendo el archivo que quiero. Ejemplo. Hundir. Ahí está mi archivo IoT. Ahí está mi archivo IoT. Ya, ahí está el archivo. Entonces, estoy en esa ruta. El archivo tiene que tener ciertos permisos. ¿Qué permisos? Lectura y escritura. Así que fijarse que no esté en modo de lectura. Importante. ¿Ya? Y usted, perdón, aquí, pega el comando y lo ejecuta. ¿Ya? Y ahí la pregunta dice, ¿usted va a hacer una conexión segura? Yes, y te conectas por SSH. ¿Ya? Entonces ahí me pregunta, ¿quiere conectarse? Digo, y me conecto por la PowerShell. Ahí están las tres formas, ya tengo tres alternativas para hacerlo. ¿Ya? Si no le funciona una u otra. El Linux quizás sea la primera, ¿cierto? Por terminal, directo. Y si no te llegas a funcionar la terminal, usa el navegador, ¿ya? ¿Ya? Lo importante es que se conecten. Sigamos con la conexión, chiquillos. Voy a cerrar aquí esa conexión, no la voy a ocupar. Y vamos a ampliar por acá. Lo voy a hacer, chiquillos, a través de PuTTY. Ustedes háganlo como quieran, ¿ya? Y porque le puedo agrandar la letra, principalmente, ¿ya? La fuente, para que veamos mejor los comandos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ven mejor ahí? Sí. Pero es lo mismo. Ya. Vamos entonces, estando en la máquina, vamos a primero cambiarnos a el superusuario, que es root, ¿cierto? Sudo ¿ya? Sudo para que nos cambiemos el usuario root. Ahí aparece la IP privada de la máquina. ¿Ya? Y vamos a hacer una actualización y un levantamiento, un update y un upgrade para ver si hay parches de seguridad y podamos instalar las aplicaciones que necesitamos, ¿ya? Ahora, ustedes trabajaron, ¿cierto?, en las distribuciones basadas en Red Hat. ¿Qué comando ocupaban para instalar o para hacer acciones? Hay un gestor de comando, que era el yum, ¿cierto? Sí. El yum algo, yum install, yum update, ¿ya? Acá nosotros ocupamos un gestor de comando de paquetes que es el apt o aptitude, que hace lo mismo, a lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo quiero actualizar ahora, en vez de ocupar un yum update, ¿ya? Haría un apt-get update. apt-get. El apt-get es el equivalente a yum. Entonces, apt-get update
y empieza a actualizar. ¿Ya? Hace una actualización. apt-get update. ¿Ya? Ahí le va a buscar los paquetes que estén disponibles, ¿cierto? Buscarlos en los repositorios públicos y los baja a la máquina. Entonces, apt-get update, ¿cierto? Perfecto. Ahora, esos paquetes que encontró los vamos a instalar. El update solamente los busca y los descarga. Ahora vamos a ocupar el comando upgrade. Entonces, después de haber bajado paquetes de este servidor, hacemos el mismo pero upgrade para que se instalen los que encontró. apt-get upgrade. ¿Sí? Y te va a preguntar, ¿cierto? ¿Quiere instalarlos? Dice. Sí, digo que sí. Yes, Y. Instálese los paquetes que encontró. ¿Ya? Paquetes, librerías, ¿cierto? Y adicionales que pudo haber encontrado para instalar. Ahí está bajando. Y va a estar listo en un par de segundos. Ya. Recomendación. Por lo menos cada vez que ustedes inicien la máquina, por ejemplo, trabajando hoy día, van a ocupar el viernes, iníciela, actualícela siempre. Siempre hay paquetes nuevos que encontrar y hay parches de seguridad. Hoy día principalmente que estamos expuestos a tanto archivos contaminados, ransomware, ¿cierto? Y las máquinas que, principalmente los servidores, que mantienen lo más seguro posible. Entonces, muchos parches aparecen diariamente. Entonces, todos los días, oye, lo usas hace 2 días, una etiqueta upgrade. Un upgrade, perfecto. ¿Ya? Máquina desactualizada es máquina vulnerable, ¿cierto? Y principalmente que esta la tenemos puesta todos. Entonces, apt-get upgrade. Todos los días hay algo que bajar. Por lo menos haga una extracción diariamente. Hay harto que instalar, parece, ¿cierto? La máquina harto bajo. El update baja y el upgrade instala. ¿Ya? A esta librería, ¿cierto? Parches o repositorios que están dañados de repente, los recupera, ¿cierto? Librerías de Python se ven ahí que van bajas. Entienden que la máquina la estamos haciendo de cero, preparándola, ¿cierto? Paso a paso, todos los comandos. Ahora, chicos, no se preocupen de estar notando todo lo que van a hacer, porque al final les voy a mostrar un comando que les muestre todo lo que hicieron. O un comando que muestra los comandos. ¿Ya? El history, exactamente, el history. Ahí está lo que hice. Esto fue todos los comandos que hice. Ahí te van a aparecer. Ya. La gracia es que el history te almacena y no se pierden. Entonces va guardando siempre. Ya. Es relativo, ¿cierto? Relativo. Estoy como procesando. Siempre la primera vez que tienes que hacer un update, el tiempo un poquito mayor porque la máquina está blanca, está en blanco, no tiene nada, ¿cierto? Ya, después los updates y los upgrades son bastante rápidos porque son solamente arreglar pequeñas cosas o pequeñas actualizaciones. Ahora estoy trabajando todo lo que faltó, ¿ya? Para prepararla. Una pregunta que me hicieron una vez. ¿Tendrá que ver la velocidad de tu conexión con la velocidad de la descarga de la máquina? Exactamente, no depende de nada, amigo. Porque se baja según la velocidad de los enlaces que tienen en Amazon. ¿Ya? No es que yo le estoy mandando cosas, ¿cierto? Tú la estás descargando ahí mismo. Perfecto. Exactamente, una conexión remota. Listo. Cuando está lista el update y el upgrade, ¿ya? Vamos ahora a revisar si el cortafuego interno de la máquina está activo. Porque el que nosotros configuramos, el grupo de seguridad anteriormente, es un cortafuego de Amazon, que está antes de la máquina. Pero las máquinas también tienen su propio cortafuego y ese quizás nos va a traer problemas para los puertos. Entonces hay que corroborarlo. ¿Ya? Si está arriba, lo vamos a bajar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el siguiente comando. Sudo ufw disable. Sudo
UFW disable, el Unix Fileware. ¿Ya? Y ahí lo deshabilitamos. Sudo UFW disable. Ahora, lo deshabilitamos, ¿cierto? Para el siguiente arranque. Para cuando se reinicie. Lo que tenemos que hacer ahora es bajarlo ahora. Entonces, como recién lo deshabilitamos para después, ¿ya? Tenemos que detenerlo. Y para detener el servicio que está en ejecución, lo hacemos con el comando systemctl stop UFW. Y ahí, efectivamente, bajamos el cortafuego ahora y también lo deshabilitamos para que cuando volvamos a iniciar el servidor no esté arrancando con la máquina. ¿Ya? Ahí sí. Justamente como preguntaban ustedes, ¿cuál es el comando para ver lo que hemos hecho? History. History, ¿cierto? Hagamos un history. De ahí aparece. Entonces ahí está todo lo que tú hiciste. Lo puedes copiar y pegar después los comandos. El upgrade, el deshabilitar el cortafuego y el detener el cortafuego. ¿Ya? Vamos súper bien. Listo. Ahora que ya tenemos la máquina preparada, ¿cierto? Voy a limpiar la pantalla. ¿Se acuerdan cómo limpiar? Clear, ¿cierto? Clear. Y echar un vistazo al monitoreo de cómo está funcionando la máquina, ver los rendimientos, procesos, RAM y otras cosas. Eso lo hacemos con el comando top. Esto es para monitorear, ¿cierto? Top. Ejecutas top, comando top, y ahí te aparece información de la máquina. Cuántos minutos lleva de ejecución, cuánta RAM tiene el uso del procesador, los daemons que se están ejecutando, etc. Algo así como el visor de tarea, ¿cierto? Que tiene Windows, que lo puedes visualizar acá. Control C para detenerlo, si quieres parar el monitor. ¿Ya? Pero está bien la máquina, no tiene casi nada de uso. ¿Ya? Aparece la memoria RAM, la swap, disco duro. Es como el administrador de tareas. Ya. Control C, perfecto, lo detengo. Ya. Continuamos. Como ya vamos en la etapa, ¿cierto?, de la máquina está lista, esta primera media hora, vamos a empezar a instalar los paquetes y programas que necesitamos, ¿ya? Para el servidor. El primer paquete que vamos a instalar, y además con el mismo comando que estamos usando nosotros, que es apt-get, es los lenguajes de programación, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar apt-get, ¿ya? Recuerden, apt-get es el equivalente a yum, install, y vamos a instalar PHP, Personal Homepage, el primer lenguaje, para poder, ¿cierto?, después iniciar correctamente el servidor web y levantar algún script en PHP. Puede que esté instalado, así que te va a decir, ¿ya? apt-get install PHP. ¿Ya? Como instalamos PHP, instala siempre la última versión disponible. Y ahí me dice que no estaba instalado, por lo tanto, instálelo. ¿Ya? ¿Y va a instalar qué versión? Miren, la versión 7.4, compatible con, fíjense, con otros lenguajes, con otros motores, como SQLite, como JSON, JSON y otras librerías más. ¿Ya? Instálenlo. apt-get install PHP. Le digo que sí y sigue. Estos son rapiditos, así que no se demora mucho en la instalación. Primero preparar la máquina, ahora vamos a la etapa de instalación de paquete. ¿Ya? Y todo esto que estamos haciendo, cuando lo hagamos automatizado, se va a hacer en un clic. Ya. Se instala PHP. El segundo lenguaje que vamos a instalar es Python. Así que bajo la misma lógica y el mismo comando, instalamos la librería de Python. ¿Y qué versión de Python? Siempre, como no le declaramos versión, lo mismo que PHP, instala siempre la última, la más reciente. apt-get install Python. Así instala el compilador, ¿cierto? Y el idle de Python. Y ahí me dice que se van a instalar los paquetes, la versión de Python 2.7, me dice. ¿Ya? Perfecto, le digo que sí. Install. Lo encontró. Ya, entonces tenemos ya PHP, Python.
hagan un resumen de los comandos con history y vean lo que llevan hecho. ¿Cierto? Echen un vistazo a lo que llevan con el history. Ya. Vamos ahí, ¿cierto? Ya, vamos hasta Python. Tercer paquete de programa, como nosotros vamos a levantar, en este caso, scripts que necesitamos que se vean a través de un servicio web, tenemos que instalar un servidor web, ¿cierto? Y vamos a instalar, tenemos dos para elegir. Uno de ellos podría ser Nginx y el otro puede ser Apache, Apache Web Server. Vamos a usar Apache Web Server porque es un servidor mucho más potente y genérico en cuanto a lenguaje. Nginx es un servidor web también, pero compila ciertos lenguajes de programación. Entonces no es muy masivo para distintas aplicaciones. En cambio, por ejemplo, con Apache yo puedo instalar Python, en PHP, en HTML, puedo usar JS, lo que yo quiera como lenguaje, ¿ya? Instala un sinfín de módulos. apt-get install sería entonces Apache 2. Ahí estaría, Apache 2. Cuando se instala en CentOS o Red Hat se instala como HTTPD. HTTPD. apt-get install Apache 2. Instálelo. Puede que esté, puede que se instaló ya. Entonces, te va a decir, ya está. Se instaló cuando instalamos PHP. Venían de la mano. Perfecto. Ya. Ahora llevamos PHP, llevamos Python y Apache 2. PHP y Python eran lenguajes, pero en cambio Apache 2 es un servicio y quiero ver si está funcionando. ¿Ya? Systemctl status, ¿ya? Apache 2, revísenlo. Debería estar activo y si no está activo, lo levanta. ¿Ya? Systemctl status Apache 2. Revise si el daemon o servicio está en ejecución, o está detenido, o no levanta. Systemctl status Apache 2 y aparece como active. Perfecto, está bien. Si hubiese llegado a estar como stop, lo levanta con el comando start, ¿cierto? Systemctl start Apache 2. ¿Ya? Start. 2. Start o restart para hacer un cambio. Ya está en ejecución. Control C y termina. Perfecto, está bien. Ya. Ahora vamos a instalar. Debo de tener el servidor web listo. Vamos a instalar un servicio para poder subir los archivos. Recuerden que nosotros vamos a servir unos scripts y los queremos subir a la máquina. Y necesitamos un servicio de tipo de transferencia como FTP. ¿Ya? Entonces vamos a instalar un servicio FTP. apt-get install. Entonces, apt-get install. Y el servicio a instalar se llama BSFTPD. BSFTPD. Virtual Server File Transfer Protocol Daemon. ¿Ya? Ya, es un daemon o servicio en segundo plano que nos va a permitir subir archivos o transferir archivos de vuelta a la máquina. Es un servidor de archivos. BSFTPD. Instálelo. apt-get install BSFTPD. ¿Ya? Virtual Server File Transfer Protocol. ¿Ya? Se instaló. ¿Ya? Está instalado, parece ya. ¿Sí? Si revisa el comando, lo vuelve a hacer, ahí le dice si está o no. Resumen. Resumen. History. Tenemos lenguaje de programación. Tenemos servidor web. Tenemos servidor de archivo. Y nos falta ahora el motor de base de datos, ¿cierto? Motor de base de datos. ¿Ya? Los motores de base de datos, a trabajar, tenemos varios de tipo open source. Para elegir, puede ser Postgres, puede ser MariaDB o puede ser MySQL. ¿Ya? Ahora, el que va de la mano y el más versátil para los proyectos que queremos hacer es MySQL. ¿Ya? De todo.
No es que sea el mejor que los otros, pero sí es más liviano y más compatible con lo que queremos. Porque soporta lenguaje, liviano, es para aplicaciones web, para móvil, etc. ¿Ya? Un sinfín de cosas. Entonces, MySQL tiene dos partes. Hay que instalar una parte que es del lado del cliente y una parte que es del lado del servidor. Tiene un front y un backend. El frontend es lo que vamos a ver de MySQL y el backend es donde almacena. Entonces, instalamos con la misma lógica apt-get install, ¿ya? MySQL client, ¿ya? Entonces instalamos la parte frontend o parte del cliente. apt-get install MySQL client, ¿ya? Denle OK, chiquillos. ¿Ya? Instalen. Ahí me dice que encontró la versión 8.0. ¿Esa fue la última? Perfecto. Y la instalamos. Cuando terminen de instalar la versión cliente, instalamos la versión server. Lo mismo, MySQL-server. Ya. Versión server. apt-get install MySQL server. ¿Ya? Le dan OK. Instalamos el lado servidor. ¿Ya? Que aquí hay una cantidad mayor de paquetes a instalar. Instala su librería, ¿cierto? Todo lo necesario para su ejecución. Ya. Y una vez que termine de instalar, tenemos que revisar si está en ejecución, igual como Apache, un system status. ¿Ya? Cuando termine de instalar la parte servidor, revisan si el servicio MySQL se ejecuta. Y lo mismo, si está detenido, hay que levantarlo. Y si está arriba, está arriba. systemctl, status, MySQL. Revisen si está ejecutándose. systemctl, status, MySQL. ¿Qué aparece? ¿Aparece activo? Sí, ahí dice, motor de base de datos en ejecución. Perfecto, ocupa 357, dice megabytes. Perfecto. Control C, ahí detiene. systemctl status, MySQL, para revisar si se levantó o está detenido el servicio. Tienen que comprobarlo, ahí está. systemctl status. Si hubiese estado detenido, ¿cierto? Inactivo, le pones systemctl start, MySQL. Lo va a levantar. Ya. Si haces algún cambio, por ejemplo, modificas un parámetro de configuración, ahí lo tienes que reiniciar. systemctl restart MySQL. O el servicio que sea. Un history nuevamente para ver cómo vamos. Nos queda un paquete más por instalar. ¿Ya? Ahí tenemos todos los comandos al principio, los update, los upgrade. Instalamos Python, PHP, por acá instalamos Apache, revisamos Apache, por acá instalamos el FTP. Faltó revisar el FTP también si estaba iniciado. En caso de systemctl status bsftpd. ¿Ya? Y si no, lo levantan. Y luego revisamos e instalamos MySQL. Y también lo comprobamos. ¿Ya? Había olvidado que iba a revisar el FTP. Revísenlo. ¿Ya? No hemos saltado ese paso. systemctl status bsftpd. Ahí está. Probar también, comprobar que el FTP tiene. Vamos como veo, ¿cierto? Va todo bien, ¿ya? Todo bien.
Ahora lo que vamos a instalar también es una interfaz de administración para MySQL, ¿ya? Porque nosotros igual podemos trabajar directamente por consola y trabajar lo que es creación de tablas, ¿cierto? Creación de usuarios de base de datos. Lo podemos hacer por terminal directamente, pero también podemos poner un asistente o vía web o interfaz para que sea un poquito más sencillo, ¿cierto? Y ese es PHP-MyAdmin. Por eso instalamos antes el lenguaje. Así que instalamos el último paquete, que es PHP-MyAdmin, ¿ya? Entonces, el último paquete que nos falta, que sería apt-get install PHP MyAdmin, que es un administrador web del gestor de base de datos si usted no quiere trabajarlo por línea de comando, ¿ya? apt-get install PHP MyAdmin, ¿ya? Instálelo, pero aquí, chiquillos, váyanse con pausa, porque van a empezar a aparecer unas preguntas que tenemos que ir haciéndola paso a paso y tratar de no saltarnos porque nos puede quedar mal la instalación, ¿ya? Entonces, apt-get install PHP MyAdmin, ¿ya? Le dicen que sí, ¿ya? Y aquí empieza la primera pregunta y el primer error. El primer error. Este error, chiquillos, les pasa a 9 de 10 personas. No se asusten, si es primera vez que lo instalan. PHP-MyAdmin debe ejecutarse vía web en el servidor para que nosotros veamos las bases de datos vía web. Entonces me pregunta, ¿qué servidor web tiene instalado usted? Y me demuestra cuáles podrían ser. Dice, usted podría tener Light HTTPD o Apache. ¿Cuál tenemos nosotros? Apache. Pero el detalle, chiquillo, si yo presiono Enter ahora, va a pasar, pero no va a seleccionar ninguno. Para seleccionar uno de ellos, tiene que presionar la barra espaciadora para que aparezca el símbolo asterisco. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Recién seleccionó. ¿Qué pasa? Instalan y no se fijan en ese detalle y le ponen Enter. Y después nunca le levanta el PHP-MyAdmin porque dice que no encontró ningún servidor web. 9 de 10 personas le pasa. Ahora van a ser 8, ¿cierto? No se lo olvide ese detalle, chiquillo. ¿Ya? Barra espaciadora y ahí selecciona el servidor web. Ahora Enter. ¿Ya? Tabulo hasta que diga OK ahí, ¿cierto? Y ahí Enter sobre el OK. Pero siempre seleccionar ahí el servidor Apache 2. ¿Ya? No, pero si estando ya seleccionado, no hay problema. Lo que no había que hacer era presionar Enter sin seleccionar alguno. Ya. Lo que va a venir ahora, me va a empezar a preguntar por unas credenciales y unos permisos, ¿ya? Me pregunta si quiero configurar la base de datos, ¿cierto? O el archivo de configuración de PHP-MyAdmin, le digo que sí, ¿cierto? Que sí. Si le digo que no, no voy a poder crear usuarios para entrar. ¿Ya? Entonces, sí. Y aquí viene la clave que no tienen que olvidar para el usuario del servidor de base de datos. ¿Ya? MySQL, como es un gestor de base de datos de tipo libre, basado en Linux, tiene un superusuario que se llama root. Entonces tú le estás creando una clave al root, pero de MySQL. No confundir con el root de Linux de Ubuntu. Es un usuario root, pero diferente, ¿cierto? Para que no olvides ese detalle. Entonces, aquí tú le creas la clave. No me acuerdo la clave. O la dejé en blanco. Tienes que poner una clave aquí. Pero recuerda que el usuario se llama root. Root de MySQL. Y tú le pones la clave ahora para ese usuario. No tiene que ver con el Ubuntu, nada que ver. Es otra cosa distinta, ¿ya? Seguro, root, ¿cierto? Ya. Ya, pone su clave. La confirma e instala. Ya sabemos que MySQL tiene un usuario que se llama root y esa es la clave que nosotros pusimos o que cada uno puso. ¿Ya? Cada uno se va a acordar. Root, usuario root. Un usuario raíz. Ya. Ya. Vamos ahora a revisar el último history, todo lo que hicimos,
harta instalación, chiquillos. Esto lo pueden copiar y pegar en un blog de notas, ¿cierto? Los comandos. Para después. Ahí, ¿cierto? Seleccione todo si quiere. Ya, lo pega. Y lo tiene disponible. Ahí, por ejemplo, control C, control V y pegué los comandos. Así usted no lo olvida y los tiene de respaldo. ¿Ya? Siguiente, vamos ahora a la configuración para poder conectarnos con MySQL. Ahora tenemos que empezar a picar, chiquillos, a editar unos archivos de configuración para que MySQL nos permita mandarle datos y reciba datos, por ejemplo, de forma externa. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, nosotros podríamos tener datos de la Raspberry, de una base de datos, y quiero mandárselas a esta otra base de datos para que la reciba. Pero hay que poner ciertos permisos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la carpeta raíz, ¿ya? Comando cd barra, cd espacio barra, ¿ya? Y tenemos que revisar los directorios, hay un ls, y nos vamos a ir al directorio etc. Tenemos que ir a etc, donde están, ¿cierto?, las configuraciones de programas, ¿ya? cd etc, entonces, cd etc, o change directory, un ls siempre para revisar, ¿ya? Un ls, un listar. Dentro de etc, ¿cierto? Dentro de etc está la carpeta de configuración que se llama MySQL. Entonces debo entrar ahora en SQL. La ruta, recuerden, es etc MySQL. Entren al directorio MySQL. ¿Ya? Un ls. Y adentro de MySQL se van a encontrar con los archivos para configurar. ¿Ya? Lo encontraron los tres archivos, ¿cierto? Hay tres archivos. Está entonces conf.d, debian.star, mycnf, debian.cnf. Y hay uno que se llama mysql.conf.d. Ahora, ¿cómo te diferencias, por ejemplo, los archivos de los directorios? Aquí en este caso aparecen con fondo azul. ¿Ya? Entonces, voy a entrar a un directorio, no un archivo. El directorio es mysql.conf.d. ¿Ya? Hay que entrar a ese directorio. A mysql.conf.d. mysql.conf.d. ¿Ya? ¿Vas bien con la ruta? Entonces, llegaron a esta ruta, ¿cierto? etc mysql.conf.d. Un ls. Y tenemos que abrir un archivo de ellos, que es el que tiene la configuración. El que trae la configuración es el archivo llamado mysqld.cnf. Lo vamos a abrir con un editor, ¿ya? Que es nano, ¿ya? Para editar el archivo, y como somos ROT podemos modificarlo, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, nano y el nombre del archivo. mysqld.cnf. Sería nano, el editor, y el nombre del archivo. mysqld.cnf, para que lo abran. ¿Ya? No, para que no se confundan con el otro archivo, chiquillos, es el mysqld.cnf, ¿ya? No mysql.cnf. Lo abren con nano, ¿ya? Enter, y les va a abrir el archivo. ¿Ya? Aquí está el corazón de MySQL. Como somos ROT, cuidado con ello, ¿cierto? Porque tenemos permiso para editar lo que queramos, ¿ya? Entonces, este archivo tiene una línea o dos líneas bien importantes que hay que bajar y modificarla para permitir
recibir datos de otro motor de base de datos remoto. Es decir, que la Raspberry, por ejemplo, le mande datos de su base de datos a esta base de datos. ¿Ya? Y las líneas que vamos a modificar son las siguientes. Bueno, ahí aparece el puerto que necesitamos tener abierto, 2306, para alguna conexión remota. Pero hay algo más abajo que son las direcciones IP. Hay dos líneas, chiquillos. Dos líneas que están documentadas, que se llaman bin address y MySQL x bin address, que me muestran las direcciones IP locales en las cuales, o las únicas direcciones IP por las cuales podría recibir datos. Entonces eso me quiere decir que MySQL va a grabar en forma interna y no va a recibir ningún dato de otro motor de base de datos. Entonces lo que vamos a cambiar nosotros o modificarnos es por una dirección IP genérica, muy parecido a la regla que hicimos en el cortafuegos subnotograph, que reciba desde cualquier dirección IP datos de otro motor de base de datos. Entonces la modificamos por la siguiente, que reciba de la dirección 0000. ¿Ya? Y en la segunda línea, lo mismo. Entonces lo que le estamos diciendo acá a MySQL, que cuando otro gestor de base de datos, por ejemplo el de la Raspberry, le mande datos desde cualquier dirección IP, él la reciba y la guarda en su tabla. ¿Ya? Es una dirección IP que se llama por defecto, genérica. Desde cualquier IP. Desde cualquier cosa. ¿Ya? Binadre 000, MySQL x binadre 0000. Y ahora guardamos el archivo. Control O, Enter, y luego Control X para salir. ¿Ya? Control O para guardar, Enter, Control X para salir del archivo. ¿Ya? Entonces, Control O, Enter, Control X, salgo. Nosotros le acabamos de hacer una modificación a MySQL. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reiniciarlo. ¿Cómo reiniciaríamos el servicio? systemctl restart MySQL para hacer un cambio. systemctl restart MySQL. Entonces lo va a detener y lo va a volver a levantar y entonces los cambios se van a ver, ¿cierto? Visibles. Ya. ¿Bien hasta ahí, chiquillos? Bien. Ahora vamos a comprobar el acceso, ¿ya? Si está realmente el servidor andando y el gestor de base de datos está corriendo, para que pasemos a otra configuración, ¿cierto? Que es crear algunos usuarios para entrar, ¿ya? ¿Cuál es el único usuario que tenemos nosotros en este momento? ROT. ¿Será riesgoso entrar con el ROT de forma remota? Sí, cierto, muy riesgoso. Entonces vamos a tener que crear otro segundo usuario para poder acceder. Quiero que probemos primero si nos funciona el servidor y el gestor de base de datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a algún navegador y van a abrir con su IP pública, chiquillo, con su IP pública en cualquier navegador y vamos a comprobar si funciona tanto el servidor web como el servidor de base de datos. ¿Ya? Si abres con su IP pública, les va a cargar la página de bienvenida de Apache. ¿Ya? La van a ver. Y eso me dice que ya Apache funciona. ¿Ya? Recuerden, ponen la IP pública de la máquina y acceden. Y para comprobar que el gestor de base de datos funciona, ¿ya? Pero no podemos entrar todavía, ejecutan php my admin. Y le va a cargar la página de bienvenida, así. Ya, la vamos a copiar aquí en un bloque de notas. Entonces, así sería. Primero, con la IP pública, revisen si su servidor web funciona y le muestran la página de Apache. Y luego, con la IP pública y php les muestra la interfaz de MySQL. Tiene que mostrar las dos cosas. ¿Ya? Entonces ahí les puse el ejemplo. IP pública y luego IP pública más php. ¿Cierto? Funciona. ¿Estamos? Ahora, claro, el tema está, ¿funciona el servidor web?
funciona el servidor de base de datos y tú vas a querer entrar. ¿Qué usuario habilitamos nosotros de MySQL? Rod, y le dieron una clave. Traten de entrar. Algo les va a decir, ¿cierto? Debería esperar ese mensaje. Claro, lo vamos a intentar. Entonces tú dices, oye, está funcionando el servidor web, el servidor de base de datos, y recuerdo que en la instalación se creó un usuario, que era Rod. Entonces, Rod y la clave que le asigné. Y cuando quiero ingresar, me va a decir algo. ¿Cierto? No puedo, porque Rod no está autorizado, porque es un superusuario para conectarse en forma remota. Entonces, aquí viene la pregunta que ustedes justo se plantearon. Tenemos que crear ahora un usuario con privilegios para poder entrar al servidor de base de datos. Ahora, si yo quisiera usar Rod, lo puedo hacer, pero en la misma consola, ¿cierto? En la misma terminal, puedo usar Rod y acceder. Pero ¿qué pasa si quiero conectarme, por ejemplo, de una aplicación que le mande datos? Como lo que hicimos nosotros con la Raspberry, ¿se acuerdan? Usuario, clave, tiene que ser con otro usuario y no el Rod. Entonces, ahora lo que quiero que abran, chiquillos, de los archivos que bajaron hace un rato atrás, yo les puse un archivo TXT donde vienen los comandos para que vamos a crear el usuario. ¿Ya? En el aula virtual, ¿cierto? Estaba la carpeta que decía material, taller IoT. ¿Ya? Y hay uno que dice usuario rod.txt. ¿Ya? Bajen ese archivo, de ahí están los comandos, les puse un ejemplo para que hagamos un usuario y después le demos privilegios y podamos entrar con el usuario que usted va a crear. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué viene en el archivo? Yo les puse como ejemplo, voy a explicarlo primero y ustedes lo van a hacer. Ya. Primero, para crear un usuario tenemos que hacerlo por terminal y entrar como Rod. Por eso dice sudo mysql -p para que pida password, -u, que es usuario Rod. Luego de eso, vamos a entrar a MySQL. Cuando estemos adentro de MySQL, vamos a crear un usuario. En este caso, el usuario, que tengo en el ejemplo, se llama P, create user P, con clave P. ¿Ya? Ahí usted crea el usuario que quiera, ¿cierto? Y se crea. Y después que lo creo, le debo dar los permisos o privilegios para que pueda hacer un DBA, pueda hacer un select, un insert, un update, un rollback y todas las funciones de base de datos. Entonces, ¿qué le dije? Que generar todos los privilegios al usuario que se llama P. Y me dice, OK. Y después que tengo el usuario, los privilegios, le digo flush privilege para que se refresque y hago un reinicio de MySQL como lo hicimos recién. Y ahí vamos a entrar con ese usuario finalmente a la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos, chiquillos? Miren lo siguiente. Pueden llegar y copiar los comandos. Vamos a entrar como Rod. Recuerden que usted recién le dio la clave a Rod cuando creó el usuario. ¿Ya? Lo vamos a hacer por la terminal. Puede ser por PuTTY, recuerden. Lo pueden hacer por acá. También por el navegador, como usted quiera. Como usted le quede más cómodo. Ya lo mismo. Y entro a la terminal. Sudo MySQL -p -u rod. Le pide la clave que usted le puso hace un rato atrás a MySQL y ahora sí le funciona, ¿cierto? Y va a estar dentro de MySQL o dentro del gestor de base de datos. ¿Ya? ¿Entraron? ¿Sí? Ahí dice MySQL, bienvenido a MySQL, bye, compramos por Oracle. ¿Ya? Y antes de crear el usuario, bueno, ustedes ya se manejan con comandos de SQL, ¿cierto? Sí, por ejemplo, mostrar las bases de datos que hay, un show database, por ejemplo, para ver qué tiene, porque están dentro del gestor de base de datos. Antes que creemos el usuario. Un show database, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene el servidor? Show database, punto y coma. ¿Ya? Y ahí están las bases de datos del sistema. Está la base de datos que se llama Information Schema, MySQL, SYS y PHP-MyAdmin. ¿Ya? Pero me interesa algo, quiero que creemos el usuario. Ustedes ahora van a crear, todos vamos a crear un usuario, ¿ya? En el archivo TXT que le pasé, donde
lo van a escribir ustedes a su medida. Create user, el nombre del usuario, arroba, signo porcentaje, que significa de cualquier dirección IP, identificado con una clave. Ese es el usuario y esa es la clave. Ahí ustedes crean. ¿Ya? ¿Ya? Edita y si quiere le ponen su usuario y clave ahí y eso. No, pero digo, yo lo hice. Ese es el usuario y esa es la clave que va a tener. Ahí modifíquelo, ¿cierto? Hágalo su pinta. ¿Ya? Yo creo un usuario que se llama pi, clave pi, por ejemplo, para la base de datos. ¿Ya? Lo pego, mira, ahí está. Lo pego y el usuario se crea. Query OK me dice. Ya, ahí creamos un usuario. Puede crear todos los que quiera, ¿cierto? Pero ahora tiene que darle los permisos al usuario. Entonces, en el mismo archivo TXT, ¿ya? Están los privilegios. Ahí dice, crear todos los privilegios para el usuario llamado pi, ¿ya? Y lo copia y lo pega. Ahora tienes que sacarle, perdón, los asteriscos del archivo primero. Ahí está. Ahí sí. Lo había pegado de más. Ahí sí. Desde Grand All. Grand All Privilege y pega. ¿Ya? No lo tengo. Se copia con los cositos. No. Recuerden que la sintaxis de SQL termina con un punto y coma, ¿cierto? Esos asteriscos que estaban al principio y las comillas se las sacan. Se me fueron cuando estaba copiando el archivo, ¿ya? De ahí le crea los privilegios. ¿Ya? Después refresca los privilegios con el comando flush privilege. ¿Ya? ¿Ya? Y después dice que hay que reiniciar MySQL. Entonces yo salgo de MySQL y reinicio el servicio como lo hicimos un momento atrás, que era systemctl status restart MySQL. Con el comando exit salen de la terminal. Y ahí reinicio MySQL, systemctl restart MySQL. Y ahora vayan a probar si con el usuario que acaban de crear pueden entrar. Ya. Dentro. Y ahora yo estoy en el gestor de base de datos. Ahora sí. Ahí estoy en la interfaz. Ahora, la idea, no se queden con un solo usuario, creen más usuarios, ¿cierto? Por si se lo olvida. La interfaz PHP Miami es bastante versátil y amigable para trabajar, pero es lo mismo que lo trabajen ustedes por la terminal, ¿ya? Pueden crear usuario y base de datos por acá. Ahora, si se olvidó, créense otro usuario al tiro, ¿por cierto? Ahí créense otro usuario al tiro por los mismos comandos, ¿ya? Está corriendo entonces el servidor. Está corriendo nuestro servidor. Está corriendo el servidor web, ¿ya? Y podríamos decir que ya está listo para trabajar, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos decir que está listo para trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué parte viene? De los archivos, ¿cierto? Que tenemos nosotros descargados hace un ratito atrás. Vamos a subir un archivo que se llama phpinfo.php. Vamos a subirlo a la máquina. ¿Para qué? Para ese archivo me muestra todas las librerías de PHP y si están correctas, ¿cierto? Es como hacer en este caso una estadística del servidor. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo lo subimos?
Con el Con FileZilla. Tenemos que subir ese archivo. Es un archivo de prueba. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, chiquillos, los otros archivos de otras carpetas. Porque tenemos que implementar un sitio y hacer unas conexiones. Pero quiero comprobar ahora si mi servidor compila los lenguajes y está en óptimas condiciones. Tengo claro que la parte base de datos está lista, ¿cierto? Está lista. Pero me falta comprobar si el servidor web va a compilar Python o va a compilar los lenguajes. ¿Ya? Entonces, la duda es, ¿cómo subo ese archivo? Ese archivo debo subirlo a la carpeta var www.html del servidor. Debo subirlo. Ya dijeron cómo subirlo, ¿cierto? Con FileZilla. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces el archivo que se llama php info.php lo vamos a subir. Descárguelo a su computador, chiquillos, porque lo vamos a ocupar ahora para subirlo a nuestro servidor y comprobar que nuestro servidor quedó listo y preparado para el siguiente laboratorio. ¿Ya? Y con eso terminamos por lo menos por hoy día. Ahora necesitamos FileZilla. FileZilla. El programa FileZilla, que es un gestor, ¿cierto?, de contenido. FileZilla. Ya, teniendo FileZilla entonces, necesito conocer cuatro cosas, o cuatro datos. Necesito la dirección IP pública, el usuario del servidor, la clave que está en el archivo PPK y el puerto. ¿Ya? La IP pública la tenemos en Amazon, el usuario es Ubuntu, el puerto es el 21 o 22 para conectarnos y la clave la vamos a sacar del archivo. Pero ¿cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo pongo la clave ya que está en un archivo? Se hace de la siguiente forma. Tienen que en FileZilla, ¿ya? Abrir aquí una pestaña que dice gestor de sitios, ¿ya? Gestor de sitios, y vamos a guardar esa información. Aquí usted pone un nuevo sitio, en FileZilla, el nombre que usted quiera. Le voy a llamar server IoT1. Para que llenemos los datos que requerimos, ¿ya? Y empezamos a llenar los datos. Primero, cuando nos pregunta por protocolo, seleccionamos SFTP, ¿ya? Entonces, gestor de sitio, le damos un nombre, protocolo SFTP, puerto 22, servidor en la IP pública, así que la va a buscar, la va a pegar, ¿ya? La IP pública, búsquela ahí, ¿cierto? De su máquina, la IP pública, ¿ya? Modo de acceso, archivo de claves, usuario, Ubuntu, recuerden que el usuario está también ahí, cuando ustedes conectan, ahí está, el usuario Ubuntu, y archivo de claves, tienes que cargar el archivo .ppk, el .ppk, no el PEM, el PPK, ¿cierto? El archivo que ustedes desencriptó. Ya teniendo las cuatro cosas, sería la pública, el puerto, el nombre del usuario del servidor y el archivo PPK, conecta. Porque el punto PEM está encriptado y este está desencriptado del otro. Te pide el punto PPK. ¿Ya? No es el PEM, es el PPK. Y le conecta y ya estás en la carpeta del servidor y la carpeta del... ¿Ya? La conexión se guarda, así que va a estar disponible con los cuatro datos. Por eso es importante que el archivo PEM y PPK no lo pierdan, porque lo van a requerir para esta conexión. ¿Ya? Es el PPK el que se abre, PPK. ¿Ya? PPK. Si lo pierden y bajan un archivo también PPK y le ponen el mismo nombre, no sirve, ¿cierto? Tiene que ser exactamente el que bajamos la primera vez. ¿Ya? Ahí está la conexión, pues fíjense. Acá a la derecha tengo las carpetas remotas, a la izquierda las carpetas locales. Entonces, ¿qué carpetas tenemos que buscar en la derecha, chiquillos?
tenemos que llegar a la siguiente ruta, que la vamos a hacer por terminal después para que la veamos. ¿Ya? Var www, ¿ya? Hasta que lleguemos al directorio HTML, y ahí está el index que nosotros estamos viendo en un principio. Var www HTML. Ahí está. Estamos justo en esa carpeta. Lo que vamos a hacer ahora es darle permisos para poder borrarlo, ¿cierto? Sacar ese archivo porque no lo queremos y subir nuestro archivo de prueba que se llama el info.php para revisar si nuestro servidor funciona. ¿Vale? Por acá lo voy a ubicar. ¿Dónde lo dejé? Ahí está mi archivo PHP Info. Ese es el archivo que yo quiero subir en un momento más. ¿Ya? Lo encontré por acá. Pero debo darle permisos al directorio HTML. ¿Ya? Debo darle permisos para poder hacer esto, subir el archivo y borrar el que está. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer, ¿ya? Es volver a la terminal mientras tenemos ahí abierto FileZilla y tenemos que ir a buscar esa ruta, ¿ya? A la carpeta raíz hasta que encontremos, ¿cierto? Hasta que... ¿Se te cerró después de 2 minutos? Sí, por seguridad. Entra por la terminal web o conéctate de nuevo por PuTTY. 2 minutos que tú no interactúas, te bota. ¿Ya? Por seguridad. Tenemos que ir a la carpeta var, ¿ya? Dentro de var tenemos que ir a la carpeta www, ¿ya? Y no entrar a HTML, chiquillo. No entrar a HTML. ¿Ya? Tenemos que estar en esa ruta primero. Var www. Porque a la carpeta HTML le tenemos que dar permiso. ¿Ya? A la carpeta HTML le van a dar los permisos absolutos, que serían los 777. ¿Con qué comando? chmod. A la carpeta HTML le van a dar los permisos absolutos. ¿Ya? chmod 777 HTML. ¿Ya? Recuerden, a la carpeta HTML le tenemos que dar los permisos. Comando chmod 777 HTML. ¿Ya? Le dan todos los permisos y ahí entran a HTML. ¿Ya? Después que le dan los permisos a HTML, para que terminemos, entran a la carpeta HTML y ahí aparece el index, ¿cierto? En la carpeta raíz. Bórrenlo, ya no lo vamos a ocupar. ¿Cómo lo eliminan? Tenemos los permisos para eliminarlo ahora. Esa es la página de bienvenida que veíamos, ¿cierto? Bienvenido a Apache. Ya, bórrenla. ¿Cómo la borramos? rm menos R y el nombre del archivo. rm espacio menos R y el nombre del archivo. Para que quede vacía esa carpeta y vamos a subir nuestro archivo de prueba. ¿Ya? Entonces sería rm menos R y el nombre del archivo que se quiere que se vaya, el index.html. ¿Vale? rm menos R, index.html. ¿Se fue o no? Se fue el archivo. Se fue el archivo. ¿Ya? Y de hecho, si lo compruebo a través de la IP pública, no va a tener nada. Que hace un rato atrás me mostraba la página de bienvenida, ahora está vacío. Ya, vacío. Ya. Está vacío. Y ahora tenemos que subir el archivo de prueba, ¿ya? Para corroborar que todos los módulos están bien instalados y todo está ok en nuestro servidor. El archivo que se llamaba PHP Info, ¿ya? Debo subirlo a esa carpeta raíz. ¿Ya? Entonces lo subo, el PHP Info PHP. Ahí está en la carpeta raíz, ya no está el archivo index. Ya no está el archivo index. Y vamos a revisar. Ahí está el archivo. Ya, ahí está el archivo. ¿Y qué pasa cuando lo ejecuto? Este archivo lo que hace, me lee todas las librerías y servicios instalados y me comprueba si está todo ok
funcionando mi servidor. ¿Sí? Y me empieza a decir un resumen, qué tengo instalado, los permisos, directorio, versión del kernel, toda la información aparece. Toda la configuración de Apache. Entonces me dice que está ok, ¿cierto? ¿Está todo ok? Todo ok. Aparece qué está instalado, qué tenemos, etc. Es un resumen. Aparece el motor de base de datos que tengo, aparece el servidor web, los lenguajes, todo. ¿Cierto? No hay ningún error, nada en rojo. Está todo ok en la máquina. Perfecto. Entonces dejamos listo nuestro servidor. ¿Bien, chiquillos? Bien. Una hora nos demoramos en hacer una configuración paso a paso. ¿Ya? Y dejarlo todo andando, ¿cierto? Está listo, ya lo usar. Ahora lo apagan, lo encienden, después está listo para trabajar. Para que terminemos ahora, vamos a hacer el otro servidor, pero con un script. ¿Ya? Y veamos la diferencia, cuánto demoramos. ¿Ya? Entonces, necesitamos el otro archivo para que terminemos la sesión, chiquillo, el que se llama script IoT AWS, que lo dejé en la aula virtual. Bajen ese archivo, ¿ya? Lo vamos a ocupar ahora. Lo vamos a ocupar. Es un bloc de notas donde le dejé una configuración súper sencilla, chiquillo, para levantar un servidor, pero bajo automatización. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a este script? Los scripts, chiquillos, se abren o se ejecutan bajo los procesos bin batch. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que cuando voy a armar una máquina, el segundo servidor de prueba, le voy a indicar, por ejemplo, quién va a ser su DNS, que haga una actualización, un update, que instale los paquetes de un gestor de base de datos, que en este caso voy a instalarle MariaDB, que instale HTTPD, que equivale a Apache, que levante los servicios, los habilite, le instale algunas librerías adicionales y guarde la configuración. O sea, todo lo que hicimos en cierta forma, pero en un puro documento. Ahora, no lo vamos a hacer en un Ubuntu Server, lo vamos a hacer en un CentOS. ¿Ya? Por eso aparece el comando ¿ya? Y así vamos a tener un servidor configurado en un clic, ¿ya? Ahora, a este script tú le puedes agregar más cosas para instalarle más paquetes, ¿por cierto? ¿Ya? Yo lo hice como básicamente para que levante un servidor web y un servidor de base de datos, ¿ya? ¿Ya? Ahora, vamos a instancias, ¿ya? Hacer una segunda instancia, ¿ya? Lanzar una segunda instancia. ¿No tenemos la instancia ahora? Ya no la vamos a ocupar más, así que la podemos detener, o al final la detenemos. Y a esta segunda instancia le vamos a agregar también el mismo par de claves, chiquillos, y el mismo grupo de seguridad. Y también lo vamos a buscar como más Amite, ¿ya? El mismo filtro que hicimos al principio. De capa gratuita. Y vamos a trabajar con esta versión, ¿ya? El Amazon Linux 2 Amite, kernel 5.10, que es un CentOS en realidad. El segundo listado. Amazon Linux, kernel 5.10. ¿Lo encontraron, chiquillos? Puedo hacer el filtro, el segundo que aparece. ¿Sí? Ya. Seleccionamos esa instancia, Amazon Linux, 2 Amite, kernel 5.10. ¿Ya? La seleccionamos. Denle un nombre. Agréguele el par de claves que ocupó anteriormente para el otro servidor. Y el grupo de seguridad igual. Mismo grupo de seguridad. Mismo par de claves. ¿Ya? Deja por defecto lo que es la cantidad de disco duro RAM. Pero fíjense que abajo, al final de la página, hay uno que dice detalles avanzados. Al pie de página, ¿lo encontraron? ¿Sí? ¿Ya? Lo despliegan. Despliegan. Y al final, aquí nosotros podemos pegar o subir el script que hicimos. Lo puedo pegar o lo puedo buscar ahí, ¿cierto? Al final.
al final de la instancia. Opciones avanzadas, despliegas y bajas hasta el final de la página. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes, el archivo que tenemos lo podemos cargar o copiar y pegar, como tú quieras. Ese script que tenemos. ¿Ya? Como tú quieras, lo puedes copiar ahí o lo puedes cargar. La idea es que esto se va a llevar la configuración de la máquina o instancia. ¿Vale? Básicamente entonces va a instalar un servidor web, Apache, va a instalar un servidor de base de datos, va a reiniciar servicios, como muy parecido a lo que hicimos, paso a paso. Lo lanzas y está listo. Entonces se está creando la máquina, pero la gracia es que esta máquina va a estar con todo Como con todo lo que hizo. en el servidor anterior. Se va a levantar con todo ya instalado. Exacto. Tú puedes hacer tu propio script, po. Como eso tienes tus comandos y con la misma orden que lo hiciste, pégalo en el archivo .bin batch. Por eso yo les dije, guárdalo en un bloc de notas y si quieres hacer una máquina rápida porque echaste a perder la primera, mira, respalde, lo tienes 3 minutos. Limitaste la hora de trabajo. Tómalo como base el archivo y pegan los mismos comandos, los apt-get-install, los update y todo lo que hicimos en el mismo archivo. ¿Ya? Entonces esta máquina se está levantando, después tú te puedes conectar y vas a ver que ya tiene, es un servidor web, ya tiene base de datos, tiene todo lo que hicimos. Le faltan algunas configuraciones que lo hicimos bien básicos, pero tú los puedes pegar en el mismo archivo. Y ahí tienes tu respaldo. Por eso yo les dije, guarden los archivos, chiquillos. Guarden los archivos. Esto mismo, mira. Esto mismo, tú lo puedes guardar como archivo de respaldo. Donde están todos los comandos. Los limpias y le dejas los comandos de instalación solamente, lo guardas como bin batch, como parecía el otro, y este sería una creación de la máquina. Claro, por ejemplo, dejas los apt-get, sacas los clear, esos los sacas, le dejas los apt-get, los ctl los dejas, para hacer un poquito más corto el archivo, y la primera línea, ¿cierto?, al archivo, la dejas como bin batch, para editarlo. ¿Qué hace eso del Big Bang? Ya, los bin batch significa un archivo script que el sistema operativo te lo lee como un archivo programado. Un bin batch. Entonces es una secuencia programada. Entonces lo va a leer como dice, este es automatizado. Entonces, a ese mismo archivo, por ejemplo, que hicimos nosotros, lo dejo como bin batch. Le saco obviamente las líneas que dejo, lo limpio y lo tengo como respaldo del servidor que hicimos. Lo copio y lo pego y se levanta automatizado. ¿Ya? Ahí tienen un respaldo chiquillo para que aprendan a hacerlo. Y está lista la máquina. La otra. Estando en ejecución, después la prueba no ya tiene todo instalado. Ahora tú le puedes agregar todo lo extra que le hicimos, como el crear usuario de MySQL y todas esas cosas en un puro archivo. Y te olvidas de estar haciéndolo paso a paso. ¿Qué les pareció? ¿Bien todo? Bien, ya. Ahí ahora pueden sí apagar la instancia. Ya. El video lo vamos a subir ahora, chiquillos, para que lo revisen. Y los compañeros que no alcanzaron a terminarlo, háganlo en la semana. La próxima semana trabajamos con las máquinas, así que tienen que estar terminadas. Tienen que estar terminadas, ¿vale? Claro, se demoró un poquito más en configurar, pero no hiciste nada.